Hola, soy Ricardo de Robina. Bienvenidos a este video titulado ¿Qué es y para qué sirve la astrología evolutiva? Que pretende ser el primero de una serie de videos donde quiero transferir el contenido de las clases, cursos más bien, cursos que imparto a video, o al menos la mayor parte posible. Evidentemente la parte de ejercicios prácticos no se podrá transferir, pero sí el resto acerca de los signos y los aspectos y técnicas para interpretar la carta natal, los tránsitos, etcétera, las casas, y todo esto desde el punto de vista de esta rama, se podría llamar, de la astrología, que se llama astrología evolutiva. Es un tipo de astrología que quizá no sea para todos, y en este video introductorio se presenta precisamente las bases, los fundamentos para crearla, para que exista y que cada quien pueda decidir si es algo que le interesa seguir estudiando en los videos posteriores o no. El primer punto es entender que hay diferentes tipos de astrología. En este caso vamos a hablar de astrología evolutiva. Luego vamos a definir con más detalle lo que eso es, pero primero necesitamos entender lo que es la astrología en general. Vamos a trabajar con esta definición. La astrología es el arte de interpretar la correlación que existe entre los planetas del sistema solar y la vida de los seres humanos. Vamos a analizar esta definición con detalle porque no hay una sola y exclusiva definición de astrología, entonces se presta a debate, a argumento, a discusión. En este caso como pueden ver, vamos a ver esta parte primero, la primera parte, el arte, o sea, un arte. Hay quienes consideran que la astrología es una ciencia, evidentemente no del tipo de una ciencia como la física o la química, sino sería quizás una ciencia como la psicología, y es válido. Sin embargo, yo prefiero considerarlo como arte en el sentido de que es algo muy personal. La diferencia que vería ahí entre arte y ciencia, desde un punto de vista, es que la ciencia es más estandarizada y el arte es algo mucho más personal. Yo considero que la astrología, y en particular la interpretación de una carta astral, depende mucho de los valores y de la forma de ver el mundo, de entender el universo que tiene cada persona. Y por lo tanto, prácticamente cada astrólogo tiene una astrología diferente. En particular, a la hora de enfrentarse a una carta astral, a un mapa astral, es necesaria utilizar la síntesis, sintetizar muchísima información, lo cual no hay reglas definidas, no hay un método estándar, no hay una manera como automática en que se pueda hacer eso. Es algo que se parece mucho más a un arte. Por supuesto que ya al utilizar esta definición estoy dejando muchos elementos fuera y empezando a definir un poco a lo que nos queremos acercar, que es la astrología evolutiva. Por ejemplo, cuando digo acá abajo, bueno, esta definición, los planetas, la correlación que existe entre los planetas del sistema solar. Hay astrología que también considera las estrellas, astrología sideral. No es la astrología que utilizo ni de la que voy a platicar, entonces reduzco a los planetas del sistema solar. Y la correlación que existe entre los planetas del sistema solar y la vida de los seres humanos, no de la relación entre los planetas y no sé, lo del mar o las montañas, no entre los planetas y los árboles o las plantas, ni siquiera con los animales, sino particularmente entre los planetas y los seres humanos, nuestra existencia como personas. Y finalmente, lo más importante, la correlación que existe. Es decir, hay una relación entre lo que sucede con los planetas y lo que sucede en nuestras vidas. ¿Cómo se da? ¿Cómo existe? ¿En qué
de qué manera se aplica, eso no se sabe realmente. Pudiera ser, bueno, o sea, una posibilidad es que sea una influencia directa, como una fuerza que ejercieran directamente los planetas sobre nuestra vida, de la misma manera que, no sé, causa y efecto, digamos, directo. Y la otra posibilidad es que sea una relación simbólica, más misteriosa. Bueno, vamos quizás a hablar un poco de eso más adelante, pero esta es nuestra definición de trabajo. Ahora, la relación de la humanidad con el cosmos, bueno, con la astrología más bien, siempre ha sido complicada. En otros tiempos, debido a la superstición, al miedo, quizás sentirse intimidados por esa inmensidad, una sensación de estar a merced de, del universo, de fuerzas mucho más poderosas que nosotros. Y en la actualidad no solo por el exceso de racionalidad que existe en la sociedad en general, hasta cierto punto, porque también sigue habiendo mucha irracionalidad, pero también porque ya no podemos ver y experimentar el cielo como en otros tiempos. Incluso cuando algunos de nosotros éramos más pequeños, más jóvenes, podíamos ver el cielo mucho más claramente de lo que se puede ver hoy en día. Y no es algo que se deba a la contaminación ambiental, sino más bien a la contaminación de luz. Esta imagen que están viendo en pantalla puede parecer algo salido de una película de ciencia ficción, pero es la Tierra de noche y la cantidad de luz que generan las ciudades y que se incrementa cada vez más. Y es un problema incluso para los astrónomos profesionales. En esta imagen vemos otro ejemplo muy impresionante donde se ve el contraste de Europa con toda la urbanización y África, donde sí hay regiones donde todavía están oscuras. Y bueno, decía, este es un problema tan grande incluso para los astrónomos que están en plena pelea por conservar, porque muchos observatorios que ya están establecidos no sean afectados aún más por la expansión, el crecimiento de toda la luz eléctrica nocturna. Y en lo que a nosotros incumbe en la astrología, pues es algo que nos desconecta, nos hace ver más lejano el cosmos, no nos permite experimentar directamente lo que sería la conexión que tenemos con los planetas y con las estrellas, y se vuelve un ejercicio más intelectual, más frío, más racional, como hablábamos en la edad de la racionalidad, en teoría al menos. Lo que era el cielo en otros tiempos lo podemos ver en este video. Bueno, esto es tiempos modernos en Australia, donde es más fácil, pero vean ese cielo que es algo increíble. Si pudiéramos ver un cielo así todos los días, sería algo muy diferente en nuestra actitud con respecto a la astrología y nuestro lugar en el universo, nuestra conexión con el universo. Todo eso para recalcar que no tiene nada de extraordinario, que los planetas y el cosmos tengan un efecto sobre nuestras vidas, más bien lo extraordinario es que no nos demos cuenta de ello. Bueno, para irnos aproximando a lo que es la astrología evolutiva, vamos a analizar primero las dos grandes ramas de la astrología, que son la astrología clásica o predictiva y la astrología psicológica o humanista. Luego tenemos la astrología evolutiva como técnicamente es una rama, una vertiente de la astrología psicológica, pero vamos a ver cómo estas tres tipos de astrología se relacionan con estas dos cosas, lo externo, lo exterior, es decir, los eventos físicos, y lo interno, que sería pensamiento, palabra y acción. Y vamos a entender posteriormente también por qué definimos así lo interno, de esa manera en particular.
Primero que nada, en la astrología clásica o predictiva, tenemos que lo externo define lo interno. Lo externo es la causa principal, la raíz, o lo más importante, digamos. Lo interno no cuenta tanto, como vamos a ver en estas citas que les tengo. La primera es esta cita de Chaucer, de un clásico que se llama Los Cuentos de Canterbury, y le dice así: algún mal aspecto o disposición de Saturno en una constelación ha llevado a esto. No hay nada que se pueda hacer. Así lo dictaron las estrellas cuando nacimos. Debemos soportarlo. No hay más que decir. Esta es una ilustración de alguna manera de lo que sería la astrología clásica o predictiva. Los astros dictan los eventos dictan nuestras circunstancias y nosotros no podemos más que soportarlo, no tenemos el poder de cambiarlo o de alterarlo, solo podemos fluir con ello, quizás aliviarlo en cierta medida, pero nuestro poder, nuestra capacidad de interferir en las acciones de los astros sería muy pequeña. Es muy clara la cita: no hay nada que se pueda hacer, así lo dictaron las estrellas cuando nacimos. Una ilustración más moderna, y ahora sí de un astrólogo, no de un escritor, viene de John Frawley, Real Astrology, de su el libro del año 2000, que dice: la astrología moderna demuestra una obsesión total con lo que pasa al interior de la cabeza de uno. El astrólogo tradicional partía de la suposición de que su cliente estaba razonablemente bien versado en lo que ocurría en su cabeza. Lo que no sabía, y por tanto aquello acerca de lo que quería información, era lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Entonces, la idea de poner esta cita no es criticarla, es entender esta visión de la astrología clásica. Se ve también claramente cómo lo que está ocurriendo adentro, el interior, no es algo que se considere un tema interesante en astrología clásica. Se considera algo más bien, algo que está, no sé, quizás algo muy definido, algo ya conocido, algo que no tiene mayor interés ni mayor ciencia, algo trivial, vaya. Y lo que vale la pena conocer entonces es lo que sucede en el mundo exterior. Esto en cuanto a lo que sería la astrología clásica o predictiva, la astrología tradicional. Lo externo domina sobre lo interno. Ahora vamos a ver lo que sucede en la astrología psicológica o humanista. Hay realmente muchos tipos de psicología, ¿verdad? Y la astrología psicológica pues está muy relacionada con las diferentes vertientes de la psicología, o bueno, con la psicología en realidad, en general. Y lo que tenemos en la psicología, hablando muy en general, porque bueno, considerando que hay diferentes corrientes, etcétera, es que lo interno y lo externo tienen un equilibrio. Es decir, claro que es importante lo que sucede, pero también es importante lo que sucede en el exterior, pero también es importante lo que sucede al interior, y más o menos, y ninguno domina en realidad al otro. Ninguno es la causa del otro. Los dos son un poco causa el uno del otro. Los dos se combinan para crear nuestra realidad. Eso sería básicamente lo que tenemos en la astrología psicológica o humanista. Y finalmente entonces podemos entender más claramente lo que es la astrología evolutiva en este esquema, en donde a la inversa de la astrología clásica o predictiva, la flecha está al revés. Lo interno es lo que define lo externo. Lo externo es el espejo de lo interno. Y ahora sí podemos entender por qué definimos lo interno como pensamiento, palabra y acción, porque son aquellos aspectos, aquellas dimensiones de un ser humano que están bajo su dominio volitivo, es decir, que uno puede alterar voluntariamente. Uno puede actuar
de una manera o de otra, uno puede decir una cosa u otra, uno puede pensar una cosa u otra. Por eso no aparece aquí emociones, por ejemplo, porque las emociones no tenemos un control directo sobre ellas. Es más bien una consecuencia, bueno, visto desde el punto de vista de la astrología evolutiva, de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Entonces, viendo desde el punto de vista de la astrología clásica, que se centra en los eventos, ¿cómo podemos cambiar esos eventos? No podemos realmente cambiar esos eventos. Depende de los planetas, depende de factores ajenos a nosotros. En la astrología evolutiva, por el contrario, tenemos control directo sobre pensamiento, palabra y acción, aquellas partes nuestras del ser humano que dan raíz, dan lugar a lo que después nos ocurre. Entonces, si cambiamos nuestros pensamientos, palabras y acciones, también podemos cambiar nuestra vida, nuestras circunstancias, los eventos que ocurren a nuestro alrededor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pensar en cambiar acciones, pues es más o menos obvio. Pensar en cambiar palabras es más o menos obvio. Pensamientos, eso es donde está el chiste de la cuestión. Si queremos cambiar nuestros pensamientos, tenemos que ir un paso atrás, a nuestras creencias. Y ahí es mucho más difícil llegar porque podemos, quizás seguramente han escuchado, hay que pensar positivo, etcétera. Ok, es fácil, relativamente fácil pensar positivo, pero al final no tiene el efecto quizás que uno quisiera tener, no da los resultados que uno podría esperar que le prometen de alguna manera. ¿Por qué? Porque no estamos alterando nuestras creencias. Si cambiamos nuestros pensamientos y no nuestras creencias, pues realmente no estamos siendo coherentes con nosotros mismos. Nuestros pensamientos está bien que sean, o sea, deben ser un reflejo de nuestras creencias. Y si queremos que cambien, tenemos que cambiar las creencias. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ahí la técnica básica podríamos decir que es la meditación, aunque hay muchas variantes que no vamos a discutir ahorita, pero bueno, en una lectura de una carta astral diseñamos las estrategias ideales según la carta astral de cada persona para trabajar sobre este aspecto y lograr los cambios pues adecuados o que la persona desea. Podríamos decir entonces, en resumen, que en la astrología predictiva la visión del ser humano es pues, una visión más bien estática, es una persona que es como es y así es. En la astrología psicológica se trata de que el ser humano crezca y se desarrolle, por supuesto, pero hay una cierta limitación en cuanto a la creencia de que tenemos cierto poder sobre nuestras vidas, pero no tanto. Y en la astrología evolutiva se llama precisamente evolutiva por la creencia de que podemos hacer pues cambios radicales en quiénes somos y en nuestras vidas y cómo son nuestras vidas, cómo las experimentamos. En la visión de la astrología evolutiva entonces eh, sería un poco como en esta imagen, si pensamos que la persona es el cubo de en medio y el mundo es las pues partículas magnéticas que están alrededor, el mundo no es algo independiente, sino es una respuesta a nosotros, es algo que refleja lo que mandamos, es una retroalimentación sobre la forma en que estamos viviendo. Por decir, vamos a dar un ejemplo, una persona que quizá sea muy Marte puede tener dolores de cabeza o migrañas, por decir cualquier ejemplo. Eso es una retroalimentación. Si tenemos en efecto esos problemas de cabeza, de dolores de cabeza, siendo muy Marte en la carta natal,
Eso quiere decir que estamos utilizando mal la energía de Marte. Vamos a explorar más este concepto, pero la idea fundamental es que vamos a recibir lo que mandamos y que cuando las experiencias que estamos viviendo no son las que deseamos tener, eso es una información o una señal que nos está dando el universo, los planetas, el todo, de que tenemos que hacer cambios. ¿Y cambios hacia dónde? Cambios hacia mejor, hacia crecer. De ahí la cuestión de evolucionar. O sea, de cambiar hacia algo mejor, hacia algo más armonioso, hacia algo que encaje mejor con nuestro propósito, con el sentido de estar aquí vivos en este planeta. Otra forma de describir de lo que estamos hablando aquí es con la ley de vibración, ley de atracción, ley de afinidad. Se le conoce pues de diferentes formas o con diferentes variantes que la tenemos aquí en la pantalla. De acuerdo a su frecuencia vibratoria, todas las criaturas entran en relación con seres o situaciones que poseen un grado de frecuencia vibratoria semejante. Lo que eso que quiere decir, ya visto desde el punto de vista de la astrología, es que a las personas le ocurren las cosas o se relacionan con las personas que necesitan para aprender ciertas cosas en particular. Un ejemplo sencillo, si tenemos una persona que está desarmonizada, vamos a decir, que tiene pues un sentido muy elevado de su propia autoestima, ¿con quién se va a juntar? No con otra persona con el mismo sentido muy alto de autoestima, porque va a ser muy difícil, no se darían el espacio que necesitan, sería un choque ahí, sino con una persona que esté también desequilibrada en su autoestima, pero en la otra dirección, hacia abajo. Una persona con baja autoestima que le pueda dar a la otra todo el espacio que necesita con su alta autoestima. Y sin embargo, los dos padecen exactamente del mismo desequilibrio y se ayudan entre sí a aprender la lección que necesitan aprender. Es decir, en este caso, a equilibrar su autoestima. Y así en general, en la vida de cada quien, nuestras experiencias son un reflejo de aquello que necesitamos vivir para poder aprender lo que necesitamos aprender para crecer y desarrollarnos y evolucionar. Y una forma muy práctica de aplicar esto con la astrología es cuando una persona va a una consulta porque sufre, puede ser de alguna enfermedad o está teniendo algún problema, alguna crisis de vida, etcétera, y quiere resolverla. Y nos ayuda entonces la astrología a diagnosticar exactamente en dónde está su energía, eh, con qué planetas, digamos, está teniendo dificultades y cómo puede armonizarse con ellos. Y una vez que se armoniza a su interior, digamos, eh, que armoniza su energía, su vibración, como para usar el lenguaje que estamos viendo ahorita con la ley de afinidad, los resultados afuera también van a cambiar. Lo cual no quiere decir que vamos a ignorar completamente todo lo que ocurre afuera, ¿verdad? Pero si nos vamos a la raíz del problema en lugar de solamente tratar los síntomas o las manifestaciones exteriores. O para ponerlo de otra manera, hacernos responsables de nuestra vida nos hace más fuertes. Si nos sentimos que todo lo que nos pasa viene por alguna causa externa, sean los planetas, el ambiente, los padres, los jefes, gobierno, etcétera, entonces no tenemos la posibilidad de hacer ningún cambio. Todo va a depender de que cambien esas causas externas. En cambio, si nosotros nos hacemos responsables de lo que nos pasa, el poder entonces
regresa a nosotros, nos empoderamos, tenemos la capacidad de tomar el control y es una forma como mucho más armoniosa quizás de vivir, una actitud más sana, digamos. Pero lo que implica también es que tenemos que vivir nuestras vidas de una forma más crítica, haciendo un mayor examen interno. Y bueno, eso es justamente a lo que nos ayuda la astrología, a hacer ese análisis y a encontrar los puntos clave donde tenemos que trabajar para poder, como la plantita que ven ahí, ir creciendo, desarrollándose, desarrollando nuevos potenciales, nuevas habilidades, etcétera. En resumen, se trata de un proceso de lograr una mayor conciencia o mayor autoconciencia, mayor conciencia de uno mismo y de su personalidad, de su forma de actuar, de sus patrones de conducta, y luego actuar, poner en acción los cambios necesarios o las acciones que nos permitan lograr esos cambios que queremos. Vamos a hablar ahora de algunas de las consecuencias o formas en que se pueden reflejar esta actitud hacia la astrología por ejemplo, en una consulta, que le llamo aquí, pues bueno, un poco juguetonamente, los errores comunes. Y una de esos errores comunes es una pregunta que surge mucho cuando hay un tránsito. Luego en otro video veremos qué son los tránsitos, pero bueno, básicamente son cuando los planetas durante una época de nuestra vida ejercen cierta influencia, ¿no? Afectan a un periodo. Eh, y cuando el tránsito no es agradable, lo que la gente muchas veces pregunta es ¿cuándo acaba este tránsito? Esta es una pregunta que al principio me costaba mucho trabajo entender porque yo lo veía como, vamos a decir, una persona dice, digamos que trabaja en una oficina, es por poner nada más algún como ejemplo y preguntara por qué está enojado el jefe conmigo. Y, y yo llego y le digo, bueno, es que el jefe quiere que hagas tal cosa. Y entonces te pregunta, ¿y cuándo se le va a olvidar? Entonces yo decía, no, no puede ser realmente que la gente sea tan cínica, ¿no? Que realmente nada más estén esperando a que se le olvide al jefe, porque ok, sí, se le va a olvidar en algún momento, pero al rato se va a volver a acordar y va a ser peor. Pero bueno, lo que me fui dando cuenta es que no era realmente que la mayoría de las personas tengan esa actitud de que pues no piensan mover un dedo sino esperar a que se quite el problema solo, sino que no existe la conciencia clara, quizás a veces sí intelectualmente, a nivel mental, pero no realmente la conciencia clara de que hay esa conexión entre lo que nos sucede y lo que somos, de forma que como si fuera de alguna forma, quizás si fueran pensemos en un niño pequeño y sus padres fueran como para nosotros los planetas, ¿no? O viceversa, los planetas fueran sus padres. Y entonces este niño pequeño pues se le está pasando bien quizás y de repente la mamá se enoja. Y el niño es como, ay, yo estaba tan contento y de repente pues ya las cosas empezaron a salir muy mal. Y no hace conciencia de que la razón de que su mamá está enojada es porque aventó el plato de comida al suelo. ¿No? Cosa que a lo mejor causó muchísima alegría. Entonces está el niño muy muy contento y de repente la mamá se enoja y es chin, justo cuando me la estaba pasando mejor, todo se empezó a salir mal. Entonces esos somos nosotros. Si pensamos de nuevo que los padres serían como los planetas y somos ese niño que quizás no entiende qué tiene que ver lo que nosotros hacemos con lo que estamos experimentando en el mundo exterior. O como decía hace rato, ¿qué es lo que tenemos que aprender? En este caso el niño, pues bueno, tiene que aprender a que no puede aventar la comida ni los platos, etcétera.
Y es algo que, como digo, a veces lo pensamos, decimos, sí, claro, por supuesto que me hago responsable, ¿no?, de mi vida, etcétera, pero luego en muchas maneras pequeñas salen, pues, no sé, actitudes o preguntas, como en este caso, o detalles pues, que traicionan, que revelan que en el fondo no estamos tan convencidos. Ahora, ¿qué pasa si en realidad sí ignoramos ese tránsito? Eh, aquí, eh, Aquí en México estamos con el SAT, con los impuestos, y el que ya lleva sus impuestos quizás le ha llegado alguna vez una notificación del SAT como la opinión de su cumplimiento con los impuestos es negativa. Entonces no es algo grave ni nada, pero bueno, uno tiene que ir y corregir, pues, la situación o lo que sea que esté apuntando el SAT, ¿no?, de los impuestos. ¿Qué pasa? Imagínense que uno llama al contador y le pregunta, contador, me llegó esta notificación, ¿cuándo cree que se le olvide al SAT? Pues no se le va a olvidar al SAT, nos van a dejar quizás unos meses, a veces puede ser que años, pero al final nos va a llegar otra notificación que, bueno, no sé los términos legales, pero algo más oficial, algo un poco más grave. Y si uno lo sigue dejando, al final sí va a haber una consecuencia más fuerte, ¿no? Entonces, así más o menos son los tránsitos de los planetas. Sí, claro, si uno nada más se sienta y espera y sigue haciendo las mismas cosas, eventualmente puede que se pasen. Pero el planeta en realidad no, los planetas no olvidan, podemos decirlo así. Cuando sea el siguiente tránsito, va a suceder algo más fuerte. Y algo más fuerte y algo más fuerte y eventualmente pues ya se puede reflejar en una enfermedad o algo que nos resulte más desagradable si no hacemos nunca caso. Entonces, más que se acabe el tránsito o pensar cuándo se va a acabar el tránsito, lo que deberíamos hacer es pensar qué podemos hacer o qué hicimos para que ese tránsito se manifestara de esa forma negativa, nos diera esa retroalimentación negativa, vamos a decir, de nosotros mismos en ese aspecto que refleja aquel planeta o los puntos que esté tocando en la carta natal. Y bueno, pensar estrategias, etcétera, para realizar cambios. Las imágenes, bueno, que reflejan aquí a la izquierda la angustia que muchas veces sentimos, pero que viene siempre acompañada de esa sensación como de impotencia, no de hacerse responsable. Ahí no hay poder, ahí lo contrario, es la ausencia de poder, el estar a merced o ser víctima de circunstancias que uno no entiende, no comprende o que considera que no tienen que ver con uno. Y por el otro lado, bueno, parecido, ¿verdad? El ser títeres, la sensación de ser como títeres en manos de los planetas o otras personas. Pero bueno, pues le llamo aquí errores, en realidad son hábitos, es una forma de pensar que tiene años o muchos años, toda una vida de que la hemos practicado y que hemos vivido así y no es tan fácil cambiarla. Eso es natural, pero bueno, el reto es hacerlo, cambiar y ver las cosas de otra manera, y al ver las cosas de otra manera también empezamos a darnos cuenta de cosas que no nos habíamos dado cuenta antes, como el hecho en este caso de que los tránsitos son oportunidades, no castigos, o como ya lo dije antes, una retroalimentación de los planetas hacia nuestra vida, un comentario crítico quizás, o positivo, pero finalmente es lo mismo, ¿no? Otra pregunta que se hace muy comúnmente, que no es que sea realmente un error, bueno, no es consistente con el punto de vista de la astrología evolutiva. Fuera de eso, no está ni bien ni mal. Pero una pregunta que se hace también muy comúnmente y que es similar a la anterior cuando revisamos una carta astral,
vemos algún aspecto, alguna posición, y la pregunta es, ¿eso es malo? Eh, y bueno, en astrología evolutiva no hay nada ni bueno ni malo. Todo está ahí en la carta por una razón. Sí es cierto que hay algunas posiciones, aspectos, etcétera, que son más fáciles o más difíciles, pero no necesariamente es malo o bueno que eso suceda. Es decir, si toda la carta entera, por ejemplo, fuera muy fácil, nos podría pasar a lo mejor como vemos en la foto de la izquierda, que no nos exijan nada de chicos, que nos permitan tener todo lo que queramos, que no tengamos realmente que estudiar o a lo mejor que trabajar posteriormente y dejarnos ir, como metafóricamente sería la situación de esta foto, como tanta facilidad que no tenemos que hacer ningún esfuerzo. También a eso se refiere metafóricamente la foto de la derecha. A veces esas barreras que existen en la vida que nos ponen, que nos exigen seguir un camino, pues son las que nos permiten no descarrilarnos, no salir en este caso disparados al abismo. De alguna forma puede ser similar a esta otra situación, digamos, si fuera esto una situación de vida y no nada más una tarde de pizza y refresco. Eh, las dificultades que hay en nuestra carta tienen un potencial muy alto y aquellos aspectos, por el contrario, que son fáciles, no nos exigen tanto. Entonces, no es ni bueno, repito, ni malo. Cada quien tiene también la carta astral que necesita tener. Todo tiene un sentido y una razón, no es arbitrario ni al azar. Y seguimos con el mismo tema. Otra pregunta muy común que no encaja de nuevo con nuestros propósitos es cómo me va a ir este año. En primer lugar, es muy complicado predecir algo exactamente en relación a una persona si consideramos que esa persona tiene injerencia o tiene un efecto, tiene algo que ver con lo que le va a suceder, porque uno va sembrando lo que luego va cosechando. No es simplemente que, repitiendo, fuerzas externas definan nuestro futuro o nuestro presente. En, se habla de que somos co-creadores de nuestra realidad, o sea, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos sí cuenta y cuenta mucho. Todo, cada palabra, cada acción y cada pensamiento es sembrar algo que posteriormente se cosechará, o sea, que dará un resultado. Y según el resultado podemos aprender y cambiar o corregir aquellas cosas que no nos gustaron. Por otro lado, a veces siente en la vida que pasa como en esa fotografía que estamos viendo, como que tenemos nuestra vida, no sé, nuestras cosas armadas y llega una ola y ¡boom! Se lleva todo. Ese tipo de experiencia solo sucede cuando lo que construimos son castillos de arena, cuando lo que construimos no es sólido, no tiene unas bases fuertes, entonces puede llegar una hora y llevárselo. Pero si este castillo que vemos ahorita fuera un castillo de piedra, no se lo llevaría a la ola. Entonces, no es algo malo que llegue una ola y se lleve un castillo que no, pues que no tenía solidez, que no es un valor que vaya a perdurar, sino que es algo frágil, algo más bien pues ilusorio, pasajero, que nosotros sentimos que a lo mejor es muy valioso, pero que realmente quizás no lo sea. Entonces el que se lo lleve una ola, en realidad es algo bueno porque nos permite volver a empezar y construir esta vez de otra manera. Bueno, en todo caso, no estoy diciendo que eh, en astrología evolutiva necesariamente se hagan ese tipo de predicciones, simplemente comprender
que esa necesidad que uno tiene de saber cómo me va a ir, ¿no? ¿Me va a ir bien o me va a ir mal? Es otra vez regresar a lo mismo, no hay ni bien ni mal. Si, si algo no sale como queremos, nos puede estar dando información muy valiosa. Cuando las cosas salen como queremos, podría estarnos facilitando el seguir avanzando por un camino equivocado. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esos juicios y no reducirlo todo a la comodidad, sino poner la vista un poco más allá y enfocarnos en qué tanto nos sirve para nuestro crecimiento y entender que los comentarios, entre comillas, que nos hacen los planetas, que nos hace la vida sobre aquello que hemos armado, no son algo personal, no, ni personal, ni arbitrario, ni al azar, son comentarios neutros sobre qué tan bien estamos haciendo las cosas. Bueno, entonces en ese sentido no es cosa de preocuparse tanto del futuro, sino del presente, porque en el presente es cuando sembramos aquello que después va a dar frutos. Y en el presente es donde quizás también estemos cosechando frutos que sembramos en el pasado. Y al probar esos frutos podemos decidir si nos agradaron o si queremos cambiarlos y sembrar entonces de una manera diferente. Entonces, más que enfocarse en cómo me va a ir, qué me va a pasar, es enfocarse en qué estoy haciendo ahorita, qué estoy cosechando ahorita y qué quiero sembrar ahora. Ahora vamos a hablar de un error que no es realmente tan particular de la astrología evolutiva, es algo que pasa en general. Y es cuando decimos soy tal signo. Soy Leo, soy Piscis, soy Acuario, lo que sea. Es decir, esa idea de que tenemos un signo y se acabó. Eso, bueno, eso nace a raíz de que la astrología llega a ser tan complicada que no se pudo comercializar fácilmente más que reduciéndola a un solo signo. Si yo soy Tauro, pues me pueden quizás hacer un comentario en una revista o en el radio, en la televisión, en cualquier lugar sobre todos los Leo, ¿no? Todos los Acuario, todos los Piscis. Al fin solo habría doce tipos de personas y se acabó. La astrología, claro, es muchísimo más complicada. Tenemos cada planeta de nuestra carta, tiene una posición, tiene un signo. El Sol tiene un signo, sí. La Luna también tiene un signo, también es nuestro signo. El ascendente tiene un signo, también es nuestro signo. Mercurio tiene un signo, también es nuestro signo. Todos esos son nuestros signos, todos esos somos esos signos. Y no se trata de, bueno, si uno quiere empezar a aprender realmente astrología, lo primero es borrarse esa idea de soy tal signo y se acabó, porque la cuestión es mucho más complicada y eso es antes incluso de empezar con los aspectos planetarios, las casas, etcétera. Y ese error, bueno, se refleja directamente en muchos otros juicios que uno hace, como a veces con mucha facilidad, como por ejemplo esto, ¿no? Una persona me cae mal y es Leo. Y quizás haya dos. Por lo tanto, todos los Leos me caen mal. O esta persona Leo tiene tal característica, por lo tanto, todos los Leos son de esta manera. Es un error lógico como el que vemos en pantalla. Sócrates es griego, Sócrates juega fútbol, todos los griegos juegan fútbol. Es lo que se llama una falacia lógica. Ese sí es un error que no tiene tampoco que ver con la astrología evolutiva, es un error general que muchas veces cometemos. De nuevo, porque hacer juicios astrológicos certeros es complicado. Hay que conocer la carta astral y hay que analizarla con cuidado e incluso de preferencia hay que hablar con la persona, no solamente con la hoja de papel. Eh, pero eso, bueno, ¿en dónde está la diversión? Ahí, ¿no? Entonces nos gusta hacer generalizaciones. Tal persona es así y tiene este signo, por lo tanto, eso nos dice cosas acerca del signo.
es la atracción de lo fácil. Y finalmente, esta idea, otra vez de nuevo, muchas de estas están relacionadas, son diferentes caras de lo mismo, que con ver una carta astral podemos deducir cualquier cosa sobre una persona. Bueno, ahí está el contraejemplo de los gemelos. Esta imagen, la fotografía que ven es de una película de los ochentas. No recuerdo ahorita si creo que se llama Gemelos justamente, pero bueno, se supone que ellos dos son gemelos. Y por supuesto es toda una exageración, pero en la vida real sí, los gemelos muchas veces tienen personalidades muy diferentes a pesar de que nacieron prácticamente en el mismo tiempo, en el mismo lugar, es decir, que tienen la misma carta astral. Y eso simplemente nos está ilustrando que las personas no somos nada más el producto de la influencia de los planetas o del medio ambiente, sino que lo que decidimos, nuestras decisiones, afectan. O sea, tenemos una carta astral, es como un árbol de posibilidades eh, donde nosotros vamos eligiendo opciones y cerrando otras. Y eso va definiendo lo que es nuestra vida. Y es la prueba de que sí tenemos poder sobre nuestra vida, de que sí tenemos que hacernos responsables porque lo que decidimos, como dije antes, lo que pensamos, hacemos y decimos, todo eso tiene un impacto muy real, total sobre nuestra vida. No son los planetas los que definen eso, los planetas y la carta astral, la astrología nos ayudan a entender quiénes somos y cómo estamos creando nuestra vida, pero no es que arbitrariamente se aparezcan y ocurran cosas que no tienen sentido, que parecieran caprichos del destino. No hay caprichos del destino, al menos en esta visión que les estoy presentando de astrología evolutiva, la idea no va por ahí, es entender nuestro papel central en nuestra vida, en cómo es nuestra vida, en crear la vida que queremos tener, en tener una vida con propósito o sin él. Todo eso depende de nosotros. Bueno, pues con eso concluimos este video que se llama ¿Qué es y para qué sirve la astrología evolutiva? Espero que haya respondido esas preguntas con claridad. De no ser así, pueden comentarlo en la sección de comentarios y trataré yo de responder. De nuevo recordando que es solo un video de introducción a lo que sería el material del curso, tal como yo doy los cursos, y que será con toda probabilidad el primero de una serie en donde se van a ir explicando más en detalle pues todos los elementos de la astrología, los planetas, aspectos, casas, etcétera, elementos, vistos desde el punto de vista particular, aplicado en particular hacia la astrología evolutiva. Bueno, pues eso ha sido todo. Mi nombre es Ricardo de Robina y muchas gracias por haber visto este video.